Hola, 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 alientuta, alientuta. A ver, todos a compartir, guayquicuna, panecuna. A ver, todos a compartir, hermanos y hermanas. A ver. A ver, alientuta, guayquicuna, panaicuna. Imaginayan una vez más, guayquicuna, panaicuna, ¿no ve? A ver, todos a compartir nuestra transmisión para dar inicio con esta pequeña sesión, guayquicuna, panaicuna. A ver, a compartir, ¿sí? Todos a compartir, guayquicuna, panaicuna, ¿ya? A ver. Guayquicuna, panaicuna, alientuta, guayqui, guaynatunca, alientuta, alientuta. A ver, todos a compartir. Ya vamos a repasar con respecto a algunas partes del cuerpo humano que el día de hoy hemos aprendido pues en mi fanpage Guaynatunca. A ver, todos a compartir. Alientuta, Turay, alientuta, panache, Elizabeth, alientuta, Jamauta. Alientuta, panache, Magdalena. A ver, todos a compartir. Guayquicuna Panaicuna para iniciar esta pequeña sesión en la cual vamos a recordar con respecto a las partes del cuerpo humano. ¿Cómo se dice? Cabeza, cabello, ojo, mano, boca, diente, ¿no ve? Empezamos, ni bien a compartir nuestra transmisión Guayquipana, ¿ya? Vamos a empezar, callarizo. A ver, cabeza, cabeza, ¿en qué hecho nuestro nacimi Guayquipana? Cabeza. Uma, uma. Esto es uma. Ah, entonces voy a poner cabeza uma. Uma, uma, uma. ¿Y esto qué es, hermanos y hermanas? Cabello, ¿no ve? Cabello. ¿Y han qué hecho nuestro nacimiento? Voy a una panay cabello. Chucha, chucha. Entonces, hermanos y hermanas, uma, cabeza, chucha, cabello. Ah, facilito, ¿no ve? Uma, chucha. ¿Esto qué es, hermanos y hermanas? ¿Esto qué es? Esto es la frente, pues, guayquicuna panegun, la frente, ¿no ve? La frente. ¿Y en qué ha hecho nuestro nacimi, guayquicana? La frente, mati. Ah, uma, cabeza, cabello, chucha, la frente, mati. Ahora, ¿esto qué es, güey? Para ñawi, pues. Es como no vas a saber, ¿no ve? ñawi, en castellano, ojo, ojo, ñawi. Uma, chucha, mati, ñawi. Ahí está ñawi. Entonces, hermanos, ya sabemos, ¿no ve? Todos, a ver, a compartir para seguir aprendiendo nuestro quechua, nuestro runasimi, guayquicuna, panaicuna. A ver, todos, a ver, a compartir esta pequeña transmisión, guayquicuna, panaicuna. Ja, mati, ñawi. Ojo, muy bien. A ver, todos a compartir, guayquicuna, panaicuna. Muy bien. ¿Qué más? ¿Esto qué es? A ver. Eso es nariz, pues. ¿Y en quechua nuestro runasimi, guayquicuna, panaicuna? ¿Cómo se dice? Imagínate, Nico. Nariz, nispa, runasiminchispi. ¿Cómo se dice? Nariz. Nariz. Eso es nariz, ¿no ve? Nariz. ¿Y en qué ha hecho nuestro runasimi guayqui para a ver nariz? Ajá, senka, excelente. Muy bien, guayqui panaikun. Senka, nariz. Senka. Algunas personas son pues senkazapas, ¿no ve? Senkazapa viene a ser narizón, narizona. Senkazapa, narizón o narizón. ¿No ve? ¿Esto qué es, güey? Esto es boca, pues. ¿Y en quechua nuestro nacimi? Boca, ¿no ve? En quechua ya sabemos que cabeza uma, cabello chucha, la frente mati, ñawi, ojo, nariz senja. Y boca, ah, muy bien, hermanos y hermanas. Boca, simi. Por ejemplo, algunas personas son pues simisapas, ¿no ve? Simisapa viene a ser bocona. Ah, simi boca. ¿Y esto qué es? A ver. Estos son dientes, pues. ¿Y en qué ha hecho nuestro nacimiento? Imagina también dientes nispa. Ah, ya recordé. Diente en singular, ojo. Diente en qué ha hecho nuestro nacimiento. Kiru. Ah, ya. Kiru. Muy bien, esto es Kiru, ¿no? Kiru. Y si queremos decir, hermanos y hermanas, dientes, o sea, en plural.
en quechua nuestro nacimiento, ¿cómo diríamos? Dientes, dientes. Ah, tenemos que agregar el sufijo kuna. ¿Sí, no? Entonces, ya sabemos que diente, kiru. Y dientes, kirukuna. Facilito. Ya, muy bien. Kirusapa me dicen por ahí. Kirukuna, kirukuna. Ajá, kiru, diente. Simi, sapa, kirukuna. Ajá, excelente. Kiru, diente. Ahora, ¿qué más voy a para ¿esto qué es? A ver. Esto es rostro, pues eso es uya, ¿no ve? Uya, uya, rostro, cara, en general, ¿no ve? Uya, esto es uya. Pam, 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 pam. Entonces, voy a una panaicuna, rostro, cara, en quechua. Uya, 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 uya. ¿No ve? Cara, rostro. Muy bien, a ver. Cara, uya. A ver, todos a compartir, chicos. Todos a compartir, todos a compartir para seguir aprendiendo nuestro quechua, nuestro runación. A ver, todos a compartir, ¿ya? Amahuacaspaya. A ver, todos a compartir, güey, una panaicuna, ¿ya? ¿Qué más, hermanos y hermanas? A ver, ¿qué más? Imapúan. A ver, ¿esto qué es? Mano. Y en quechua nuestro nacimi, güey, que panay, mano en quechua. Maki. Ahí está. Ahí está mi mano, ¿no ve? Maki. Mi mano. Maki. Ahí está mi mano. Ahí está. Maki. Ahí está mi maki. Este es mi maki. Mano. ¿Y cómo se dice dedo en quechua? Ya sabemos que mano, maki. A ver. Mano, maki. Y dedo, güey, dedo. Eso. Hermanos y hermanas, dedo en quechua, ruca. Ruca. O también rucana, raucana o rauca. El más usado, ruca. Eso es una ruca, ¿no? Ruca. Un dedo. O ruca. Dedo. Ah, ¿y cómo se dice uña? Ya sabemos que mano, maki. Manos, makikuna. Dedo, ruca. Y uña, y mainatan guayquicuna panaicuna nikun, uña nispa runa siminchita. A ver, uña. Uña, ¿cómo se dirá pues uña? Ah, uña, sillo, como ya les indiqué en mi fanpage, ¿no ve? Uña, sillo. Ah, facilita, había sido. Sillo, uña. ¿Qué más? Nos estamos olvidando algo muy importante, guayquicpanay. O sea, de las orejas. Imaginatan nikun runasimidis oreja. No oveja, no ubija. Imaginatan nikun oreja nispa runasimidis pero panaiguna oreja. ¿Cómo se dirá pues oreja? Yo no sé. ¿Cómo se dirá pues oreja? Yo no sé, mano kakayachanicho. Guayqay panay. Oreja. En quechua nuestro runasimi. ¿Sí? Ningri o ringri. Ningri o ringri, o el panay, ¿sí? En este caso en castellano, oreja. Ningri o ringri, oreja. Muy bien, entonces, ningri o ringri, oreja. Muy bien. Kusa, kuna panay kuna. Ahora, ¿qué más? ¿Cómo se dice pecho en quechua nuestro nacimiento? Pechito, pues más nada. Imagínate ni con pecho ni para runasimingis pecho. A ver. Uña, sillo, ningri, zapa, papel ningri, me dice. Se pasaron ustedes, ¿ah? Se pasaron, papel ningri. Ajá. Guaycaicuna, panaicuna. Pecho en quechua nuestro runasimi. Casco. Casco, ¿ya? Casco, una panaicuna. Pecho. Casco, ¿no ve? Ahí está. Casco, pecho. Ahora, ¿cómo se dice corazón? Imagina tan ni con corazón ni para una simillis una panaicuna. Corazón en quechua nuestro runasimi, hermanos y hermanas, se dice sonco. ¿Han escuchado soncocha corazón, urpicha corazón, no ve? Sonco, una panaicuna.
corazón, 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 sonco, ¿ya? Pecho, casco, corazón, sonco. Guayacay, ¿esto qué es? A ver, eso es cuello. Cuello, ¿no ve? Cuello. Y en quechua nuestro nacimi guayacay panay vez imainatan nikun cuello nispa. Imainatan nikun runacimi chipio cuello nispa. ¿Cómo se dice cuello en quechua? Ajá, cuello cunca. Por ejemplo, algunos tienen un cuello grande, ¿no? Son cuncazapas, vos. Yo soy ñucu cunca. Mi cuello es bien pequeño, pues así nomás. Y otros son así, ¿no? Cuncazapas. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Esto qué es Wayrey Panay? Garganta, ¿no y en quechua nuestro nacimi Wayrey Panay imagina tan ni con garganta nispa. ¿Cómo se dice garganta en quechua? Nuestro runacimi garganta. Garganta en quechua nuestro nacimi Wayrey kuna Panay kuna. Toncor o toncorí. Toncor o toncorí. Ah, facilito, ¿no Por ahí que dice, a ver, toncorí o tonco, ¿no? Garganta, garganta, garganta. Excelente, chicos, ¿ya? Garganta, toncor o toncorí, ¿ya? Sonco, toncorí, Jorge, ¿qué se va a ir ya? Toncor o toncorí, ¿no ve? Muy bien. Ya, chicos, a ver. Muy bien. A ver, no se olviden también de seguirme, Wayrikuna Panaykuna, a través de mi canal de YouTube. Sí, muy pronto voy a subir algunos fragmentos, en este caso de las clases de quechua, Wayrikuna Panaykuna, ya. Así que no se olviden de seguirme, Wayrikuna. No se olviden de seguirme, hermanos y hermanas. Bueno, en este caso no se dice seguir, ¿no? Creo que es, no se olviden de suscribirse. Pues hasta el momento tengo 1250 personas que se han suscrito pues a mi canal de YouTube. Ojo, la suscripción es gratis, gratuita, güey, ¿ya? Muy bien, ¿algo más, chicos? ¿Algo más? ¿Algo más? Sillo, Zapacani. Sillo, Zapacani. Está bien, válido, válido. Sillo, Zapacani. Se pasaron ustedes, ¿ah? Sillo, Zapacani. Ajá. Toncorí, toncor sapacani. El pie, guaycaipanay. ¿Cómo se dice pie en quechua es runasimi? Chaki, chaki, no chaki. Chaki quiere decir seco, Chaki. Guaycaicuna panaicuna chaki, pie. Chaki sí quiere decir, ¿no? Seco. Acuérdense, cuando hay un apóstrofo, se tiene que pronunciar como si nosotros estaríamos haciendo reventar o explotar algo, ¿no? Chaki, que es diferente así, chaki. Suave, simple, ¿no ve? Pie, ¿ya? Chaki, pie, chaki, zapacani, ala. Está bien. Chaki viene a ser pues seco, chicos. Seco. Kunka, jirafa, kunka, zapa, no. Aquella persona que tiene cuello largo. Por ejemplo, yo soy ñuku kunka. Vean mi cuello. Ni siquiera se ve que tengo un cuello, ¿no ve? Ni siquiera se nota que tengo cuello. Ajá. Nariz, senka, claro que sí. A ver, ¿algunas preguntas? Ajá, Rukaita. Ay, guay, Raúl, estás bien grosero, ¿ah? Estás grosero, hermano Raúl, ¿ah? Ayura Chaki, Ana Chaki, ¿cómo se dice rodilla? Guay, una panaicuna rodilla. ¿En qué hecho en esto que una simi? Moco, moco, guay, una panaicuna rodilla. Moco, rodilla, ¿no ve? ¿Otra pregunta? Moco, sapacani, ajá, moco, ojo, ñawi, claro que sí, luz. Moco, ¿no? Cuerpo humano en quechua, runaj kurko, ¿ya? Cuerpo humano, runaj kurko humano, ¿ya? Ombligo, güey, una panay con pupu o también puputi. Pupu o puputi, ¿ya? Moco sapa, boca bonita. Munay simio, ¿no? Munay simio, asñacha. Jovencita, señorita, con ojos, perdón, con boca hermosa o con boca, ¿qué dicen por acá? Con boca hermosa, con boca bonita. Munay simio
ashña, sipascha, guaynacha también pueden decir, ¿no ve? Ajá, ñuño, seno, claro que sí. Ñuño, seno. Por ejemplo, hay algunas de nuestras hermanitas son ñuño sapos, ¿no ve? Ñuño sapo, ñuño, seno, ¿no ve? Puputi, pupu o puputi, panay, ¿sí? Ombligo, pupu o puputi. Su maximillo, claro, su maximillo. Su magñawi, claro, su magñawi, acuérdense, ojo, ¿eh? ¿Cómo se dice barriga? Huexa, 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 ¿ya? Miskisimi, claro, labios dulces en ese caso, ¿no? Puputi, puputi, munaisimios, ¿cómo se dice puputi? Puputi, puputi, en castellano ombligo, pues. Huexa, 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 barriga, barriga, huexa, barriga, ¿no? ¿Cómo se dice codo? Codo, panay, se dice cuchus, cucuchu o cucuchu. Cuchus, cucuchu o cucuchu. En castellano, codo, panay, ¿ya? Ombligo, pupu, puputi, psiqui, psiqui, pues, psiqui es trasero, poto, nalga, ¿sí? Hombro, esto es hombro, ¿no ve? Rigra, 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 una panay, rigra, 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 ajá, rigra, 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 hombro. ¿Algo más? Ajá, codo, codo, ¿qué más? A ver, esto parece un vivo en TikTok. Sí, ¿no? Pero está bien, pues chicos, está bien, está bien, está bien. ¿Les gusta o no? Brazo, brazo, brazo. Ojo, ve. A ver, esto es hombro, ¿no ve? Rígida. Brazo, marca, antebrazo, ñaupa marca, o ñaupa marca, o ñaupa marca, antebrazo. Ya, ojo, mucho cuidado. Enséñanos una canción con el cuerpo humano, buena tunki, ya, para la próxima sesión, chicos, ya. A ver, ¿cómo se dice rodilla? Moco, 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 alimituri, ajá, sapanaya en natividad. Brazo, brazo, ¿cómo se dice? Marca, marca, antebrazo, ñaupa marca, chicos, ¿ya? Ajá, chaquipas chaca, como que chaquipas chaca. ¿Ya? ¿Cómo se dice pierna? Chaca, güey, panay, chaca, 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 no, chaca, zapangacuni. O en quechua chanca vendría a ser chanca, ¿no ve? Chanca o chaca, pierna. Potosiki, ajá. Moco zapacani, ajá, chaki zapacani, muy bien, excelente, ¿ah? Ñaupa marca. Chaca zapacani, marca zapacani, como que ya, chacha, oreja, claro, ahí pone oreja, ¿sí? Ningri, ringri, o de ser caso todavía lingli, ¿ya? Espalda, guasa, 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 espalda. Muy bien, barriga, huexa, huexa, huexa. Ya me sé una canción, pero me olvidé, era en quechua. Excelente, hermano. Ringri, ¿cómo se dice cintura? Huecao. Huecao, cintura, huecao. Huecao, ¿ya? Pierna chaca, 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 zapacani, guasa zapacani, ya. No camunani, guarmita, hatun sikiyukta, ni zapata, chascaña, uyukta. Uy, tarin kichu, icha, hueca, icha, manaracho. Tarin kichu, icha, manaracho, hueca. A ver. Por ahí, a ver, pregunta, ¿cómo se dice ceja, panay? Ceja, geñipa o geñipra, ¿ya? Entonces ya saben, panay, que chaca, pierna, chaca, zapa, ¿no? Ah, pestaña, pestaña, panay, jechipa o jechipra, pestaña, jechipa o jechipra. En cambio, ceja, je, no, no, je, je, geñipa o geñipra. En cambio, pestaña, jechipra, jechi, chichi. Ya, jechipra, panay, pestaña y geñipa. En este caso, pues, ceja, 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 ceja. Muy bien, a ver, ¿qué más? ¿Qué más dice por acá? Frente, eso es mate, pues, chicos, mate. Mate. Brazo, ¿cómo se dice? Brazo. Marca, marca, marca es brazo, ¿ya? Marca, 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 marca. Brazo. Antebrazo, ñaupa marca, kuna pana, kuna ñaupa marca, antebrazo. ¿Sí? A ver.
¿Algo más? ¿Otra pregunta, chicos? Tuyo, claro, hueso, pues tuyo, no solo hueso, ¿ah? Tuyo quiere decir hueso, flaco o también tallo. Por eso en algún momento les dije, Guaycay Panay, que el quechua es polisémico, que quiere decir que hay palabras, ¿no?, que tienen varios significados, como es el caso de tuyo. Tuyo, flaco, hueso o también tallo, ¿sí? ¿Cómo se dice? ¿Cómo es? Tobillo, tobillo, Guaycay Panay, chaquimoco. Chaquimoco viene a ser tobillo, ¿ya? ¿Cómo se dice pantorrilla? Ah, pantorrilla, Guaycay Panay, ¿sí? Chupa, 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 pantorrilla. A ver, todos a compartir. Si no van a compartir, mejor no seguimos, ¿ah? A ver, chicos, todos a compartir. Todos, a ver, a compartir. Para seguir aprendiendo nuestro quechua, nuestro runasimi, guayqaykuna, panaykuna. ¿Cómo se dice lengua? Callo, 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 callo. Chupa, chupa, chupa viene a ser pantorrilla, guayqaykuna, panaykuna. A ver, todos a compartir para seguir aprendiendo nuestro quechua, nuestro runasimi, guayqaykuna, panaykuna. A ver, todos a compartir. A ver, todos a compartir, güey. Panay, todos. A ver, bueno. Niña Chay de veras. Terereirerere. Quechipra, claro, quechipra, pestaña. Y quechipa, ¿no? Quechipra o quechipa, pestaña. Ahora, ceja, queñipa o queñipra, ceja, ¿no ve? Pestaña, quechipra, pestaña, wey, panay, quechipra o quechipa. En cambio, ceja, queñipa o queñipra, queñi, no quechi, ¿ya? Callo, lengua, callo, viene a ser lengua, jatuncillo, claro. Ñawirurumanta, nimuy amauta, claro, ya. Huayqaykuna panaykuna, ya sabemos, hermanos y hermanas, que ojo en quechua nuestro runasimi, ¿sí? Ñawi. ¿Y cómo se dice párpado? Huayqaykuna panaykuna, imainata, ni con párpado, nispa runasimi yispi. Ñawi cara, párpado, hermanos y hermanas. Ñawi cara, ñawi cara. Y finalmente, hermanos y hermanas, en este caso, pupila. Imagínate ni con pupila nispa runasimi yispi. Ñawiruru, ñawiruru, pupila, ¿sí? Ñawicara, viene a ser párpado, ¿sí? ¿Qué más? Dientes, claro, kirukuna, en plural, ¿no? Singular sería simplemente kiru. Callo, runto, huevo, ñawicara, párpado, claro que sí, ñawicara, párpado, ¿no? Ñawiruru viene a ser pupila. ¿Qué más? A ver. Runto. ¿Cómo se dice boca? No escuché. Boca, guayquicuna, panaicuna, en quechua nuestro runasimi, boca, sí, simi, simi, boca, entonces guayqui panay, simi, simi, boca, ¿ya? Entonces guayqui panay, sí, boca, simi, ¿no ves? Simi. Nariz, senca, ojo, ñawi. La frente, mati. ¿Qué más? Espalda, guasa, simi, boca, ¿no ves? Miembro viril, pichico. 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 Ok, está bien. Pichico. Mejor digan pues pichinco. Ay. Pichico. Pichico, ¿no? Pichico. No van a reír pues. Pichico. Pichico. Me han hecho reír, ¿ah? ¿Cómo va a ser pichico pues?
Pichico. Me han hecho reír ahora, chicos. Pichico. A ver, ¿qué más? Ja, ja, ja. No, viene a ser pues Harikainin, ¿no? O Armikainin, ya saben, en este caso de la mujer, ya. Es una forma bonita de decir, ¿no? Warmikainen, Harikainen. ¿Cómo se dice testículo? Testículo se dice pues corota. Corota cuna serían testículos en plural, ¿ya? Corota, pues corota. A ver, ¿qué más? Runtukuna, testículos, claro, no, orotakuna sería, orotakuna, ¿ya? Mentón, akicho, claro que sí, ¿ya? No mames, güey. Muslo, tal cual, güey, que es simplemente aicha, ¿ya? O runa aicha, muslo, o también piel, ¿no ve? Por favor, me olvidé, dedos, dedo, güey, que ruka, ruka kuna, en este caso sería dedos, ¿ya? Cintura, huecao, huecao. ¿Ya? Cadera si es siquipato. O tecni de ser el caso, ¿no ve? Testículo, colota. ¿Ya? Ok, ok, ok. A ver. Ok. Sí, quizá pasó y... Ron tu huevo, pero figurativamente significa testículo por la forma. ¿Ya? Ok. Huacas cortan mi cobijpa alguien. No me agarré. ¿Cómo que? A ver. Guasa, cintura, hueca, lágrimas. Hueque, hueque. Hueque, lágrima y lágrimas, o sea, en plural sería huequecuna. Huequecuna, ¿ya? Ey, hazme caso. Cintura, ya dije. Huecao, huecao. Cintura, huecao. Ya, chacho, abrazo, saludos. Ay, muchas gracias, Franco. Ya, muy bien. Entonces, ahí hemos llegado a la parte final, ¿sí? Lágrima, hueque o hueque, ¿no? Hueque, 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 hueque. Y si yo quiero decir mi lágrima, hueque, mis lágrimas, hueque y cuna, ¿ok? Uña, uña viene a ser pues silu, 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 cintura, huecao, ¿cómo se dice? Barba, barba, ¿no? Akizunka, akizunka o simplemente zunka, ¿ya? Sumakurku, bonito cuerpo, claro que sí, muchas gracias. Así que hermanos y hermanas, hemos llegado a la parte final de esta pequeña sesión. Espero que hayan aprendido. No se olviden de suscribirse a mi canal de YouTube. Inviten a más hermanos y hermanas, ¿ya chicos? Así que hemos llegado a la parte final de esta sesión, ¿sí? Sonka, Silio, ya muy bien. Así que Tupananskama, Tinkunanskama. Ya les voy a avisar por a través del grupo Telegram, ¿sí? Voy a avisarles cuando voy a hacer una transmisión en YouTube. ¿Está bien? ¿Qué les parece, chicos? ¿Está bien o está mal? Ya, añay, añay, tiuray, añay, añay, dedo, dedo, dedo. Muchas gracias. Es bonito aprender a escribir. Añay, jamota. Ajá, guayakay, manachu, limamanta, warmichata, tariran, puenquima. Hanin puede tiuray tunki. Ya, chicos. Ari, ari, kusa. Entonces yo ya les voy a avisar a través de mi grupo de Telegram. Waina tunki, ojo, ¿ah? ¿Ya? Porque esto no es parte del curso organizado pues por el congresista, por nuestro hermano Guido Bellido. ¿Ya, chicos? Orota chuspa. Ok. Añay, 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 gracias por sus enseñanzas, profe. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Voy a una panay una nituta muta. Miss Kirimay, pa kaninkama, ari. Pa kaninkama, tu pananskama, tinkunanskama, voy a una panay una, ¿ya? Ari, ari, ari. Entonces ya saben, ¿ya? Ari, hamuta, añay, turay, sulpaya, chachi, añay, chachi. Huk punchay kama, tu pananskama, tinkunanskama. Muy bien. Ya, chicos. Cuídense y que tengan una excelente noche. Mesa en quechua, por favor. Mesa, ¿no se acuerdan? Mesa, Jampara, ¿no se acuerdan? Jampara, o en algunos casos también el Ministerio de Educación nos dice, ¿no? Mesa, pueden decir misa, ¿ya? Jampara o misa, mesa.
Ajá, semen yuma. Muy bien, Wayqi Edgar. Excelente, excelente. Añay Wayqi Panaykuna. Dedo, dedo, dedo. Añay Turey. Dedo, pues dedo. Wayqi Panay. Ruca. O ruca, rucana, raucana o rauca, nada más. Cualquiera de las cuatro opciones es correcta, ¿ya? Tu pananska Martín, kunanska Wayqi Kuna Panaykuna. Muy bien. Chao chicos, cuídense y que tengan una excelente noche. O excelente noche, ¿no? No se olviden de suscribirse a mi canal de YouTube. Chao chicos, cuídense.